Bienvenidos a Supracortical. Vamos a platicar el día de hoy de un tema que vamos a alargar en una serie de episodios. Vamos a estar platicando de algo de lo que todos hemos escuchado, que hemos visto en la televisión, que se ha comentado en sobremesas, pero que pocos realmente le hemos entrado a cuáles son los detalles, cómo se hace correctamente. Y para eso tenemos a nuestro primer invitado, Óscar Melchor, psicólogo con diplomados en prevención y atención de violencia de género, trata de personas, derechos humanos, políticas públicas. Bienvenido a Supracortical, ¿cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias. La verdad que contento y emocionado porque coincidimos que estos temas están en la opinión, están afuera, pero todavía falta como poder ir aclarando algunas dudas, y que se difunda. Entonces, pues muchas gracias por No, la hombre, invitación. bienvenido. Oye, me decías que perteneces a un grupo latinoamericano. Cuéntame un poquito más de esto. Sí, mira, yo soy el coordinador en México de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Esta red es una organización experta en la región en temas del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes. Entonces, hemos trabajado con muchos estados, países, justo para poder trabajar y llevar que niñas y niños vivan en una familia. Entonces, Esa es la de ahí parte, venimos. digo, ese es el tema central del que vamos a arrancar, ¿no? El derecho a vivir en familia y entender qué es la familia y desde dónde va, pero estos términos que para ti pueden ser ya como muy claros y tener un significado, me gustaría que entre todos los vayamos entendiendo poco a poco. Mencionaste acogimiento familiar, como que se entiende, suena, pero no sé si tenemos claro qué es eso del acogimiento familiar. El acogimiento familiar, en realidad, si lo vemos en la práctica, Ajá, lo conocemos, lo hemos visto. ok. Cuando un tío se queda al cuidado de su sobrino, no sé, nosotros mismos que hemos ido a vivir con la abuela un tiempo, incluso con la comadre, el padrino, que puede cuidar temporalmente a un niño porque la familia está pasando alguna situación muy singular que en ese momento no puede hacerse cargo por los estudios, por la economía, porque viven en otro estado de la República. En la práctica, eso existe en México. El Ok. acogimiento familiar como política pública lo que hace es que el Estado replique esa práctica, pero bajo un marco de protección para niños que lo necesitan. O sea, es ponerlo en orden, es formalizarlo. Formalizarlo y de niños que lo necesitan también. Ok, a ver, voy a ir de un ejemplo extremadamente superfluo, muy sencillo, a casos tal vez un poquito más reales de los que me he enterado. Pero, a ver, a mí me tocaba cuando era niño irme en las vacaciones con mi tía. Y me iba yo, que la familia del lado de mi mamá es de Saltillo, nosotros vivíamos en Toluca, y era de, pues ahí te mando al chamaco, se va a ir 2 meses, pues ya sabes que las vacaciones de verano son un montón. Me subían al camión, me aventaban para allá al avión, tal, y llegaba y vivía yo en otra casa, Claro. bajo el cuidado de mi tía, 2 meses, en alguna ocasión por ahí casi 3, y, y eso, vaya, pues evidentemente mis papás seguían siendo mis papás, yo seguía hablando con ellos mandaban dinero para que me cuidaran, etcétera. Eso lo llevo a un extremo, ya me dirás si eso es o no es acogimiento familiar. Tengo amigos, compañeros, a mí en alguna ocasión también me tocó más o menos algo parecido, pero oye, se va a ir a estudiar a otro estado. Todavía es un adolescente, está en la prepa o recién, no estamos en este periodo de adaptación a cierta escuela, tal, y lo vamos a mandar allá porque acá no hay para que estudie, no está la infraestructura, no está la universidad, la prepa, la primaria, y queremos que nuestra hija, nuestro hijo estudie allá y entonces te lo mando 1 año, 3 años, 4. Y es un menor de edad que de nuevo está al cuidado de alguien más que está viviendo por allá. Pero me ha tocado muchas veces, muchas historias de personas que es de, no, pues es que mi mamá tuvo que irse a buscar a mi papá que se fue a Estados Unidos y nos dejó con su hermana, que es mi tía, o con su no sé quién, tal, tal, tal. Y volví a ver a mi mamá en 10 años. ¿Cuál de esas sí es, cuál no es acogimiento familiar? Mira, del relato que haces algo bien lindo, que es el tema de que está centrado en una necesidad educativa, de viaje, de diversión inclusive. Ajá. Ahora,
lo que hay que diferenciar es la necesidad por la que un niño podría quedar bajo el cuidado de otra familia. Que en este caso el acogimiento familiar son niños que por alguna circunstancia grave ya no pueden vivir con su familia en ese momento. Por ejemplo, Alguna situación de maltrato infantil, de una enfermedad de la familia, ahora con el tema de la migración, muchas familias que están en movilidad humana, ¿sí? Temas de descuido, quizá la familia tiene prácticas que en su momento pueden lastimar al niño y tienen digamos, el deber, la obligación de rehabilitarse, y en tanto se rehabilite, el niño es separado de su familia, tiene que ser separado de su familia. Pero lo que ha pasado en México y en la región hasta ahora ha sido institucionalizarlo, llevarlo a una casa hogar, como una medida de protección, que si bien en ese momento lo cuida, pero bueno, por eso me pareció muy lindo tu relato, porque tú sabes lo valioso que para un niño es vivir en un entorno familiar a pesar de las adversidades. Entonces, en ese sentido, es ahí donde entra el acogimiento familiar, como medida del Estado para proteger a ese niño que lo necesita, en tanto su familia o se localiza incluso a la familia. Ahora recordé un caso que ocurre mucho, por ejemplo, de niños pequeños que son abandonados en algún punto, son localizados, y entonces no se sabe si hay familia o no. Pero recordaste un caso en particular. Digo, no pongamos nombres, vamos a cuidar los datos sensibles y demás, pero ¿quién? ¿Qué estaba pasando? Un bebé en una bolsa negra. ¿Sí? Recién nacido. Lo hemos escuchado, son casos que hemos escuchado mediáticos, ¿no? Que aparecen en periódicos, apareció un bebé en una bolsa negra, no sabían. Entonces, en un lugar, en un basurero, en un no sé qué, al lado de una casa, apareció un bebé en una bolsa. No saben de quién es. Llorar No saben de quién es, no saben. Pero está el bebé, un niño recién nacido, ¿no? Que bueno, inmediatamente lo llevan a un hospital. Y es ahí donde puede habilitarse el acogimiento familiar. Hay que buscar familia, hay que saber si tiene familia, si el niño puede ser sujeto de adoptabilidad o no, porque nos ha tocado en casos como estos que a lo mejor hay una abuela, tía que ni siquiera sabía que tenía un nieto o un sobrino. Entonces, pero el bebé hay que cuidarlo inmediatamente, hay que protegerlo. Y es ahí donde entra el acogimiento familiar. Ok, pero acompáñame en esto. Oye, escuchamos llorar a un bebé, salimos a ver qué estaba pasando. Y resulta que alguien dejó a un bebé en una bolsa al lado de la casa. Oh, ¿qué onda, no? ¿Cómo está? Pues lo sacamos y está más o menos bien y nos lo llevamos al hospital. Y llegamos con el bebé en brazos. Oigan, pues, ¿qué creen? Que fíjense que pasó tal. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? ¿Qué sigue en la película? ¿Cuál es la siguiente escena? Es buscar a su familia, el Estado. Están el DIF o las Procuradurías de Protección, que son las entidades responsables de la protección de niños. Pero yo, doctor, que estoy en el servicio de urgencias, ¿voy a activar ese sistema? Exactamente, se activa, justo acaba de estar, activa ese sistema. Es más, hay un llamado desde que es localizado el niño, ¿no? Desde que es localizado un niño se le llama al DIF, a las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde entonces ahí hay que ver qué va a ocurrir con ese niño. Tiene que haber una medida de cuidado, protección necesaria para lo que este niño o niña necesite. Ok, yo recibo, yo estoy dando consulta en el servicio de urgencias, recibo una familia que llega que dice que ese no es su hijo, que lo acaban de encontrar. Entonces yo lo atiendo, checo la parte médica, está bien, está estable, perfecto, lo tenemos en observación. Y poniéndome en ese papel, digo, pues voy a trabajo social. Entonces voy a trabajo social y reporto, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Que acabamos de recibir un niño que venía en una bolsa que fíjense que... Y entonces trabajo social le llama al DIF. Claro. Y en el DIF me contestan y me dicen, perfecto, vamos a empezar una búsqueda. Y luego resulta que, ¿qué? Ponme un ejemplo en este caso. Puede ser que no encuentre, o sea, solo está un bebé y no saben de quién es. No supimos de quién es. No sé quién es. No sabemos a dónde va a ir. No es, y el niño está sano. ¿Está sano? Está sano, pero está en un hospital. Ajá. Entonces ahí y no es de nadie. Y no es de nadie, exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre regularmente? Pues entonces justamente a través de los DIF le llaman para que los lleven a una casa hogar, ¿sí? A una casa cuna. Sí. Y ahí allá van, los ingresan y bueno, ahí el bebé, pues de acabar de nacer, pasó a una bolsa de basura, después a un hospital y después a una institución.
O sea, ahí Yo está. ubico, no sé si tú tengas el dato, a lo mejor me equivoco, pero al lado del Instituto Nacional de Pediatría y enfrente de Perisur, al lado está una casa cuna del DIF, ¿correcto? Sí, en realidad hay Ajá. hay muchas casas hogar divididas por perfiles, niños, bebé, pero esa es la ruta, Zonas, zonas, sí, etcétera. exacto, Ajá. en el país, o sea, hay, digamos, distintas públicas y privadas. Este niño llegó sano a través de todo este procedimiento a una casa cuna. Ajá. ¿Y luego qué Y ahí pasó? podríamos decir, uy, este niño puede irse en adopción, pero no sabes si tiene familia o no. No sabes de dónde viene. No, jurídicamente el niño no puede ser así tal cual se recibe, puede ir a un proceso de adopción porque el niño todavía no conoce su historia, su singularidad. ¿Qué es? ¿Qué hay detrás de este niño? Puede ser que se hace la búsqueda y no se encuentra. Eso Oye, es ¿se le real. asigna un nombre temporal? Sí, sí tiene el derecho a que se le asigne un nombre, pero tiene que ver con un registro. Tienen que registrarlo porque en ese momento no existe. O sea, legalmente no existe, es un bebé. Todo eso es un proceso. Ajá. Todo eso tiene que ocurrir, o ubicarle un nombre, o buscar una familia, verificar que efectivamente esté sano. A lo mejor, bueno, tú lo sabes muy bien, hay tamizajes que se tienen que ir aplicando progresivamente para ver que efectivamente este niño esté sano o si tiene algún padecimiento, confirmarlo, verificarlo. Pero no pasa, digamos, de un día a otro a un proceso de adopción. Y es ahí, en estos casos, donde se puede activar el acogimiento familiar. Ok, ahí ya empezamos a llegar a tu tema entonces. No puede pasar directamente a, oigan, ya recibimos un niño, ay, fíjate que tenemos en la lista a ocho familias que están esperando adoptar a... Ah, pues, ¿quién es la primera? Pásaselo ya directo. No, no puede ser así. Hay un periodo de tiempo en el que van a que insistir en la búsqueda y demás, ¿no? ¿Qué? En este caso, por ejemplo, del bebé, En pues este caso. buscar a la familia. Si hay algún indicio, si hubo un registro, si hubo un reporte de desaparición. O sea, si a veces llegan solo con un brazalete, bueno, ese brazalete de dónde viene, dónde es, quién es. Muchas veces, y eso pasa en la realidad, que escuchamos la noticia y de pronto las familias se activan, ¿eh? O sea, dicen, a ver, ¿cómo? Yo no sé, mi hija, recuerdo un caso, ¿no? Dice, mi hija estaba embarazada, después no la vi con el bebé, no pasó nada de esto, obviamente, pero bueno, o sea, ¿dónde está ese niño, digamos? O sea, eso pueden pasar diferentes Sí, circunstancias. ¿no? El vecino dice, oye, esta chavita se me Se me desapareció, desapareció. Sí, sí, y sí, sí. estaba embarazada, ¿y dónde está? Y entonces, en esa búsqueda, pues empiezan a Aparecer aparecer datos. búsquedas. Se dice técnicamente, y párame, porque yo luego hablo muy técnico, ¿eh? Yo quiero que la gente lo entienda muy bien, lo entienda muy bien. Gracias, Se tiene que Oscar. resolver la situación del niño. O sea, ¿cuál es la situación más idónea para él? ¿Hay familia? ¿No hay familia? ¿Está sano? ¿Hay que registrarlo? ¿Cómo? ¿Quién? Si apareciera una familia, por ejemplo, que diga, no, yo soy la abuela, bueno, efectivamente verificar que hay un vínculo de parentesco, hay que ver que efectivamente esa familia puede hacerse cargo del bebé. Me surge una pregunta, oye. Yo tomé la decisión de poner a mi hijo en una bolsa y dejarlo al lado de una casa. Y pasan 2 meses. Y me arrepiento. Y el DIF anda buscando, y de repente digo, ¿sabes qué? Que sí, que yo soy la mamá, yo soy el papá de ese niño. ¿Hay alguna consecuencia? Puede ser que no levante la voz porque me preocupe que me vayan a hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa desde el quien está viendo la película desde ahí de decir, ya lo hice y me arrepiento y ya sé que me andan buscando? ¿Pasa algo ahí? Mira, legalmente sí puede pasar, porque obviamente... Es un acto de negligencia, claro, es ¿no? un acto, sí, de omisión de cuidado. Pero bueno, también habrá que entender digamos, el contexto por el cual se llevó a la decisión, ¿sí? Ok. O sea, eso es muy importante. O sea, digamos, no generar una criminalización de las circunstancias. Es que eso está bien delicado, ¿no? O sea, vamos a pensar que soy una madre adolescente, tengo 17 años. Claro. Y comento este acto y tal, pero me arrepiento. Tu recomendación profesional sería acércate a quién, o sea, acércate primero al DIF, ve con tu abogado, habla con tus papás. ¿Qué me dirías ahí? Sí, es que en realidad la entidad, la institución en México, es el DIF quien tiene esta perspectiva para poder entender esa situación.
O sea, para poder escuchar, a ver qué pasó. Porque como bien lo dices, y hay casos así, un adolescente de 17 años no sabía qué hacer, a veces la familia ni siquiera estaba enterada, aunque pareciera raro, pero pasa, No, no claro, estaba sí. enterada del embarazo, digamos, progenitor no estaba ahí o no iba a estar ahí. O sea, son situaciones también que hay que reconocer de mucho dolor, dificultad y vulnerabilidad en la que vivimos, muchas crisis que atravesamos. Pero el DIF se pondría del lado de todos, ¿no? Un poco, ¿qué? Del lado de ella, de... del Evidentemente, niño. exacto, era lo que te iba a decir. La persona fundamental aquí es el menor. Claro. Antes que cualquier otra cosa. Pero sí podría esta persona acercarse y decir, oye, pues yo estoy en esta circunstancia y como dices, tratar de hacer todo lo posible por no generar esta cosa de criminalizar a quien cometió el acto. Sí, sí, porque mira, es tener una mirada distinta en realidad, como más sensible y empática a las situaciones. Y eso está, bueno, ocurre en México, pero también viene por normativa internacional. O sea, se tiene que agotar la posibilidad de que una niño sostenga su vínculo con su familia de origen, porque ahí está su historia, ahí está su lugar, ahí está, digamos, todo su sistema, su contexto, su comunidad. Entonces, hay que, digamos, escuchar. Obviamente, escuchar no quiere decir que se va a hacer lo que la otra persona tal cual diga o quiera, pero hay que entender lo que fue lo que ocurrió. Puede ir, ser escuchada, ver, incluso en la norma mexicana está. O sea, poder, en casos donde hay una renuncia, porque también es real, hay familias que renuncian a la crianza, digamos, de su hijo y formalmente van y dicen, yo no me voy a hacer cargo. ¿Se puede hacer eso legalmente? Legalmente, digamos, tal cual, no, digamos, no se puede. Pero bueno, pasa. Pero pasa. Pero pasa y hay un procedimiento. Y hay que, exacto, ahí hay que identificar qué pasa en él. Por eso ahí otra vez la ley dice, el DIF tiene que poder entender esa situación. O sea, yo podría idealmente acercarme al DIF y decir, oigan, pues estoy embarazada, y o lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero esto va a pasar. Va a pasar, ¿no? exactamente. Entonces ahí es donde viene como la escucha, decir, a ver, ¿qué va a ocurrir cuando? Porque eso dio pie, bueno, también sabemos qué pasa de niños que pronto los entregaban así, ¿no? Por no poder tener un espacio, digamos, seguro de escucha, de poder reconocer que no se puede cuidar a un bebé. Wow. Entonces, en ese sentido, bueno, por eso es, digamos, como, esas son todas las aristas y ahora estamos hablando solo de bebés. Pensemos que hablemos de niños más grandes, de niños claro. O sea, adolescentes que también requieren una medida. Entonces, ahí es, digamos, todas las aristas, todas las piezas, digamos, como de los ingredientes del pastel que hay que empezar a Oye, entender. Oscar, es que son tantas y tantas historias que es difícil, de alguna manera, entender todo lo que puede implicar, pero justo son cosas de las que no se habla, ¿no? O sea, se juzga en silencio y las cosas suceden, pero no se hablan. Oye, te desvié del tema del acogimiento porque estábamos planteando esto que un poco vamos medio a oscuras entendiendo, nos vas dando un poco de luz, te lo agradezco. Pero entonces, está este periodo de búsqueda, estamos entre que si aparece la familia o no aparece la familia, y dices que se abre una brecha donde puede empezar a surgir el tema del acogimiento familiar. Ahora sí, éntrale desde una perspectiva más técnica. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa en esa brecha? Pues en lo que, como decíamos en este ejemplo, en lo que se hace toda esta búsqueda, ¿qué pasa con este bebé? O sea, pensemos en ese bebé. Acaba de nacer, con un vínculo no sano, obviamente, porque si la progenitora lo dejó en una bolsa de basura, pues, digamos, no hay un vínculo sano ahí. A un hospital, que sabemos pues, que es un hospital a final de cuentas, y va a una casa hogar. Y también sabemos que necesita un bebé. Bebés que requieren cuidado, estimulación, escucha, ¿sí? Es ahí que entonces se plantea la posibilidad de que en ese periodo, en tanto se resuelve todo esto que platicamos, una familia se haga cargo. Una familia tome al niño y diga, independientemente de lo que vaya a ocurrir, eso es responsabilidad del Estado, yo lo voy a proteger ahora, cuidar, alimentar, cobijar, porque lo necesita. Y entonces lo toman bajo su cuidado. Obviamente estas familias tienen que estar evaluadas, preparadas. Pero eso no es adopción todavía. No es adopción. No es adopción. ¿Qué diferencia hay entre la adopción y el acogimiento familiar? Justo esta es una de ellas, que la adopción es un proceso, digamos, legal
que crea un vínculo de parentesco que es irrevocable. O sea, ¿no? yo me acabo de convertir en tu papá, En tu mamá, yo te adopté y ahora eres parte de mi familia y yo te estoy dando esta integración a este núcleo, tal. Eso es adopción. Sí, digamos, ahora eres mi hijo y soy tu padre. ¿Sí? Exacto. Ajá. Esa es la adopción. Ajá. En el caso del acogimiento, te integro a mi familia, pero no eres mi hijo y no soy tu papá. ¿Sí? Soy una persona que amorosamente quiere cuidarte porque tú mereces estar bien. ¿Sí? Porque tú tienes el derecho como niño o niña de estar bien cuidada. ¿Sí? Es una especie de adopción temporal, o sea, por decirlo en una cierta... O sea, entiendo que se llama acogimiento familiar, tal cual. Sí, sí, sí. Pero es, oye, en lo que sabemos que va a pasar contigo, te integro. Claro, sí, te cuido temporalmente, ¿sí? ¿Cuánto es temporal? Mira, de acuerdo a la experiencia que tenemos, nosotros hemos dividido temporalidades a partir de las circunstancias. De manera urgente, como casos como el que te estoy diciendo, ¿no? Que urgentemente necesitamos una familia. Este niño tiene que ir a un seno familiar para ser cuidado. Estamos hablando de días, horas, ¿sí? Okay. Corto tiempo, hay chicos como casos en los que quizás se requiere más, en lo que se localiza la familia, en lo que se evalúa que efectivamente esa familia es una familia que va a poder cuidar a este niño, 6 meses, corto tiempo. Pero también hay casos que creemos que pueden ir a largo plazo en cuanto a meses y años, adolescentes. Adolescentes que ya no necesariamente van a retornar a su familia de origen, porque incluso los adolescentes lo mismo dicen. Yo los quiero, pero estar con ellos puede hacerme daño, ¿no? O puede meterme en dificultades, pero no buscan otra familia, no quieren ser adoptados, no quieren otra familia, no quieren un nuevo papá, una nueva mamá, requieren alguien que los cuide, ¿no? Entonces, ¿no? Y me metes en otro ejemplo totalmente diferente que es, soy un adolescente y por X o Y circunstancia, yo mismo, por ejemplo, considero a mis 14 años que esto ya no puede ser. Hay violencia, hay abandono, vamos a, o sea, papá ya no regresó, ¿no? O sea, esta cosa de, ¿y ahora qué hago, no? Y de repente decir, puedo ir durante 4 años a terminar de convertirme en un adulto con una familia que va a hacer ese acogimiento familiar durante un periodo, pero que no se convierten en mi familia adoptiva. Sí, ahora, acá hay un matiz bien importante. Okay. ¿Sí? Estamos hablando de niños que viven situaciones graves, por eso decía hace rato, de gravedad por maltratos, omisiones, descuidos, violación, abuso, ¿sí? De contextos de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, y donde el Estado DIF, el Estado, las procuradurías, son los encargados de tomar esas medidas y decisiones también, digamos, de analizarlas, de entenderlas también, ¿sí? Porque si no, corremos el riesgo, digamos, de dar como un mensaje, uy, si quiero yo me voy a una familia de casa y me voy con una familia acogida y ya está. No es así, no es así, ¿no? De hecho, el principio, por decir hace rato, es garantizar que los niños, agotar que una niño viva con su entorno, en su entorno con su familia de origen. Y fíjate que ahora que lo comentas, ¿no? Es muy frecuente que me dicen, que me da miedo, por un lado dicen, normalmente platico con las mamás, me da miedo que los vecinos me vayan, dicen por ahí, a echar al DIF, ¿no? Y que entonces vayan a venir y quitarme a los niños y no sé qué le den. Espérate, o sea, estas cosas pasan en la familia todo el tiempo. Hay gritos y sombrerazos que estamos haciendo lo posible por disminuir al máximo la violencia, pero entendemos que una familia tiene un montón de situaciones donde hay tensiones habitualmente y donde hay desacuerdos y donde hay muchas cosas. No va a llegar el DIF a quitarme a los niños. Claro. Y la otra, ¿no? Que de repente mandamos estos mensajes y pueden, como dices, malentenderse, de decir, si no me llevaron a Disney, me voy de la casa y no regreso y hazle como quieras. Y es de, ándale pues, llámale al DIF para ver si es cierto que te van a hacer esto. Cuando dices situaciones graves, son situaciones verdaderamente graves. Claro, donde es necesaria la separación del niño de su entorno familiar. ¿Qué hace necesaria? Porque hay riesgos inminentes en contra de su vida, de su libertad o de su integridad. Así. O sea, un riesgo inminente. Inminente es, si no lo hago ahora,
puede pasar, o sea, no puedo dejar pasar, digamos, minutos, días, horas, porque algo grave le puede pasar. ¿Sí? Un conflicto, como tú bien dices, un conflicto, por supuesto que es importante, por supuesto que es grave, pero quizá no amerita una separación inmediata, o a lo mejor ni siquiera amerita una separación. Lo que amerita es, pues, un trabajo de intervención y algo que va también acompañado del acogimiento familiar, que es el fortalecimiento familiar, ¿sí? Resolver las situaciones, porque en esto que decimos del acogimiento familiar temporal, es porque principalmente lo que se busca es que el niño retorne a su familia de origen, ¿sí? Pero tiene que regresar a una familia que ya fue trabajada, que ya se hizo cargo, digamos, de aquello que generó la separación, estuvo involucrada, sensible, entendió el porqué de la separación, ¿sí? O sea, no regresa a la misma familia de la que fue separada, sino regresa a una familia que ya tuvo una intervención, ¿no? Entonces, ese es un poco, para eso es el acogimiento familiar. Bueno, si en ese inter no hubo posibilidades de que la familia se recabara, se rehabilitara, buscara salidas, bueno, entonces sí habrá que buscar otra familia, y es ahí donde podría entrar primero, en realidad, las familias extensas, ¿sí? Porque a veces hay tíos, abuelos, incluso a veces hermanos que son mayores de edad, que dicen, bueno, sí, mi papá y mamá tienen muchos problemas, pero nosotros podemos hacernos cargo. Se busca una familia extensa, ¿sí? Quizá pasa que los niños generan algún vínculo con los padrinos, el profesor, el amigo, bueno, tienen cierta identificación, quizá esa familia podría hacerse cargo, bueno. Y si agotado todo esto no se encuentra una forma de cuidado permanente para este niño, entonces ahí sí va a ir a adopción, ¿sí? Ok. En cuanto al acogimiento, me dices, hay familias que temporalmente en lo que tratamos de reintegrar a esta persona a su familia de origen o a la familia extendida, pero finalmente que tiene un vínculo, pues existen estas familias que lo van a recibir temporalmente. Yo eso sí nunca lo he escuchado. Nunca he escuchado de alguien que me cuente que propositivamente y de manera legal, ordenada, se convirtió en una familia de acogida. ¿Cómo? Ahora cuéntame la película desde ese otro lado. O sea, sí, claro. Nosotros somos una familia de 3 integrantes. Mi hijo se convirtió en un adulto, se fue a estudiar, nos llevamos bien, somos una familia de un vínculo dentro de lo normal, sano. Y luego... Mira, primero hiciste como un perfil muy acercado a la estructura de las familias de acogida. Porque las familias de acogida no buscan un hijo, ¿sí? Buscan ayudar a alguien. Son gentes bondadosas, es más un tema de servicio. Es más, nosotros, como en diferencias que veníamos hace rato, decíamos, quien busca un hijo está muy bien y está perfecto, porque muchas niñas, niños necesitan una familia permanente, pero su camino es por la adopción. Quien quiere ayudar a un niño, ¿sí?, que es otra cosa, bueno, sí, entonces hay familias de acogida. Y ese es un poco el perfil de algunas familias que hemos encontrado. Familias que ya cruzaron ciertos ciclos de vida, digamos, no hay ahí un deseo que quieran completar, simplemente hay una convicción familiar de cuidado, unión. Nos tocó una familia que decía, yo les quiero enseñar a mis hijos el valor de la cooperación, de la solidaridad, pero no, la mejor forma de enseñárselos es en la práctica, ¿sí? De nada sirve que yo les hable y les diga qué es la solidaridad, la empatía, si no es hacerla en la práctica. Y por eso esas familias, sí, en México es un tema nuevo en realidad. Como política pública, así estructurada, ordenada que decías, es un tema nuevo porque en realidad llevamos pocos años y pocos estados de la República que han hecho digamos, este ejercicio, esta tarea. ¿Cuántos años son pocos años y qué estados empezaron? Mira, 2014 salió la ley que ya obliga a todos los estados de la República a habilitar este tipo de modalidades que en otros países, Argentina, Chile, Brasil, ya nos llevan 10, 15 años de ventaja, ¿no? Okay. Que en México fue 2014. Y de aquí a que se empezaron, digamos, a organizar, a repensar, a replantear, porque implica un cambio muy fuerte, incluso hasta de cómo vemos la situación, ¿sí?
Antes, si al niño lo llevas a una casa hogar, no se preguntan estas cosas o quedan ocultas, como tú decías, ¿no? Quedan en la oscuridad, no se ve. El niño está allá, uno alude que está bien, pero el niño en el día a día tiene necesidades que no son visibilizadas. Bueno, en lo que se fue organizando, empezaron varios estados, incluso nosotros como RELAF, en colaboración con UNICEF México, empezamos un programa de instalación de programas piloto acá en México, en Ciudad de México, en Campeche, en Tabasco, Morelos, Chihuahua, y a nivel federal. Empezamos con un piloto, que esa es un poco la metodología que trabajamos en RELAF. Primero, llegamos, instalamos, analizamos en una pequeña escala y después la práctica se multiplica. Entonces, ya de ahí otros estados han tomado. Oye, ¿tú participaste en esas pruebas piloto? Yo participé en esas pruebas piloto. ¿Puedes piloto. contar un poco esas primeras experiencias de decir, tenemos una idea que sabemos que funciona en Latinoamérica? Y vamos a llegar a dónde, cuándo y a dónde llegaste tú, Oscar, a hacer esa prueba piloto? Mira, las impresiones siempre son realmente de desafío, porque implica cambiar el chip de lo que estamos pensando de la niñez, digamos, en México, ¿no? Del por qué fue separada, de los desafíos que generan, de los tipos digamos, de movimientos que tenemos que hacer, y lo voy a decir como un ejemplo muy concreto. Para que el acogimiento funcione, tiene que haber una relación fuerte entre el Estado y las familias, ¿sí? El Estado tiene que poder cuidar a las familias como queremos que las familias cuiden a los niños, ¿sí? Y eso implica que ambos se reconozcan, se respeten, digamos, haya ahí como esa confianza mutua de saber qué es lo mejor para el niño. Y eso es un desafío, ¿no? O sea, poder confiar en el otro. Le están confiando la vida de un niño, digamos, de un niño que ha tenido, digamos, vida difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, es pensar en eso. Por ahí nos decían, bueno, en México, decían eso en México no va a pasar, ¿no? Eso en México no va a ocurrir, ¿no? Sí, ¿qué no va a ocurrir? El acogimiento familiar. Decían, O sea, no va a pasar. No me lo imagino. No me lo imagino, no me lo imagino. Una familia que dice, yo tengo una buena relación con el Estado y entonces voy y le digo, oye, yo estoy aquí para servirte y vamos a recibir a este niño en lo que pasan tal. Eso no va a pasar. Y además las familias mexicanas somos muy de apropiarnos, decían, ¿no? O sea, como que las familias mexicanas no, o sea, lo queremos para nosotros, ¿no? No lo dan. No va, familias en México somos digamos, una comunidad muy cálida, muy receptiva. Y decían, pero a veces también medio que tenemos 30, 40 años y no podemos salir todavía de casa, pues digamos, porque estamos ahí como con dinámicas muy arraigadas, digamos, de vinculación frente a la autonomía, digamos, o la toma de decisiones, ¿no? Entonces decían, no va a pasar. Bueno, sí va a pasar, sí puede pasar, ¿no? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo empezó ese programa piloto? Pues mira, empezamos en realidad con la parte de conocer, de llegar y sentarnos con los equipos, escuchar, ¿Pero fue en Ciudad de México? En todos los estados en Ciudad de México, en Campeche, en Chihuahua, Tabasco. ¿Dónde empezaste tú esa prueba piloto? Bueno, la primera experiencia que tú tuviste, Oscar, ¿dónde en Ciudad fue? de México, ¿sí? Okay. Entonces estuvimos aquí trabajando, entonces ahí viendo cómo estaba todo el entorno, el programa. Pero en realidad fueron como paralelas, todos estaban funcionando igual. O sea, arrancamos las pruebas piloto al mismo tiempo en varios lugares. Trasladando. ¿Y el primer paso qué fue? ¿En conocer a las familias o platicar cuál fue ese primer paso de esa prueba piloto? Mira, sí es primero conocer a las familias, crear un mensaje. En realidad es crear primero como la capacidad en los estados para que puedan generar un mensaje claro para las familias. Porque como lo has visto, en realidad son varias aristas que hay que ser muy cuidadosos para poder transmitirles claramente a las familias qué es el acogimiento familiar. Entonces, ver con todas las personas que están responsables de la política, ver también con las familias, plantearles, escucharlas, ¿sí? Que ellas también planteen sus dudas. ¿Qué sí es el acogimiento? ¿No? ¿Cuáles de ellas? Hay muchas que en ese momento decían, no, pues la realidad es que estamos, creo que sí nos va a ser muy difícil separarnos del niño, ¿no? Porque el niño tarde o temprano se va a ir. Bueno, pues hay que ser respetuosos de esa situación o de esa dificultad que la misma familia identifica y dirigirla, digamos, a donde sí puede ir, que es adopción, ¿no? Entonces se empieza así, también para evaluar, después se evalúan a las familias, ¿sí? Es una evaluación sensible para poder entender qué capacidades reales tiene esa familia, ¿sí? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué habilidades tiene para cuidar? ¿A qué niño? ¿Sí?
En esas pruebas piloto que te tocó conocer, cuéntame cómo era esa familia que dijiste, sí, esto es una familia de acogida. Ujú. ¿De quién te acuerdas que digas? Mira, una familia, bueno, en realidad me acuerdo de varias, Échame pero adelante. mira, te acuerdo de una, mira, una familia, ¿sí? Integrada por una pareja, dos hijos que tenían entre 5 y 7 años, ¿no? Ok, niños Niños pequeños. pequeños, sí, sí, sí. Y que incluso esta familia es la que decía, yo lo que quiero es enseñarle a mis hijos el tema de que sean sensibles, que sean empáticos, la cooperación, la solidaridad. Y pues bueno, en ese sentido, por eso estamos acá. Hijos, no queremos. Ya tenemos dos, Sí, estamos somos una felices con familia eso, integrada, estamos ¿no? bien, Pareja, ¿sí? 2 hijos. Ahora sí que es Estamos... la clásica familia. Entonces dice, pero que sí podamos cuidar de alguien que lo necesita, ¿sí? Ok. Entonces, esa familia, así. ¿En qué se dedicaban? Uno se dedicaba, tenía una actividad, taller, ella tenía su trabajo, los otros chicos iban a sus actividades. O sea, era una familia, digamos, muy, muy clásica, digamos, en México. Otra familia, igual, una familia era una pareja, eran ya hijos ya adolescentes, incluso una era adulta, ya tenía 19 años, 17, 15, estudiando, terminando su carrera, haciendo sus actividades, igual ambos en sus ejercicios propios de sus, ya sean profesiones u oficios, ¿no? O sea, Ok. bien, ¿no? Y también con esta perspectiva de decir, bueno, queremos cuidar a alguien porque pues queremos ayudar a alguien. ¿Estas familias levantaron la mano, se escucharon información en algún lado y se acercaron a ustedes? Esa es una diferencia importante con la adopción. En la adopción es más fácil que las familias se acerquen porque ya está instalado en el En este imaginario colectivo social, decir, ya está. o sea, nosotros no pudimos tener hijos, entonces estamos pensando en adoptar, creemos que estamos en buen momento para ello y nos acercamos a buscar el tema de la adopción. De la adopción. Y con Y el en acogimiento hay que ir a buscarlas. Hay que ir a buscarlas porque las hay, ¿sí? Hay familias que tienen esta vocación pero no saben cómo. Quieren el deseo de ayudar y seguramente las hemos visto en nuestra comunidad, que decimos, esa familia, mira, es bien amable, apoya, hace, está, pero hay que generar una campaña, generar un mensaje, cuando se conectan por cualquier medio, buscarlas, llamarlas, ir a sus casas, explicarles qué es el acogimiento familiar y que sepan, ¿sí? Que digamos, así como nos acercamos a ellas para escucharlas, verlas, así vamos a estar para acompañarlas durante todo el proceso que va a implicar el acogimiento familiar. Encontramos a 3 familias. Hicimos este mensaje, los encontramos, planteamos dudas, respuestas, todo quedó claro. Ya están listas estas familias de acogimiento familiar. ¿Y luego qué pasó? Quedan en algo, ya están, además de que ya los ubicamos, Ya los las ubicamos, evaluamos ¿sí? y las preparamos. Eso es bien importante, ¿sí? Ok. Hay que, las habilidades que tienen son importantes, pero también hay que reconocer que este tipo de relación que van a establecer con el niño tiene una singularidad que es temporal, que es transitorio, que es excepcional y que en ese sentido hay que apoyarlas en eso. A los adultos y a los niños, ¿eh? O sea, me ha tocado niños que en las capacitaciones y preparaciones me decían, oye, pero entonces me voy a quedar sin mi cuarto. No, no, tu cuarto es tu cuarto. O sea, sabemos que ahí el niño lo que tiene miedo es que se sienta desplazado. Y ese niño es igual de importante que el niño que va a entrar en acogimiento familiar. Entonces, por eso se ubican, se evalúan, se preparan y quedan en algo que nosotros le llamamos un banco de familias, ¿sí? Disponibles, ahí abiertas, para que en el momento que se ubique ahora sí el otro lado, un niño que lo necesita, entonces se le pueda contactar a la familia. Y sea, bueno, recuerda lo que habíamos hablado, bla, bla, bla. Bueno, ahora hay que iniciar ese proceso, ¿sí? Y entonces viene un proceso de preparar esa integración del niño con esta familia. O sea, del lado de la familia te quedas ya expectante, ya estás preparado, listo, la familia está lista y de repente un día llega la llamada telefónica. Exacto. Oigan, identificamos una persona que fíjate que en el hospital y estamos localizando y ya ha pasado tanto tiempo y creemos que necesita de este acogimiento. Supongo que ahí todavía la familia podría decir, híjole, ¿qué crees que pasó algo? Claro. Y no, pero vamos a suponer que dicen sí. De antemano se les da una perspectiva temporal o no. Es decir, oye, estamos buscando a alguien que pueda estar con este menor.
8 meses. Una proyección de la situación se les puede dar. Mira, Ok. por ejemplo, si regresamos al ejemplo del bebé, tenemos que hacer la búsqueda, ver, hacer. Si no localizamos nada, escenario A va a ir a adopción, ¿sí? Ujú. Y eso nos va a llevar 2 meses, ¿no? Escenario B, localizamos una familia, la evaluamos, vemos que es idónea, puede ser que no, hay que prepararla, bla, bla, nos lleva 3 meses. Entonces, tienen una ruta de lo que puede pasar. Obviamente, en ese camino van a pasar varias cosas, digamos, ¿no? Que Muchos. se pueden ajustar, pero ya tienen una proyección. Y como tú bien decías, las familias también tienen la posibilidad de decir, no, en este momento no, ¿sí? Por algo que se movió, algo que cambió, ¿sí? O de reconocer, no me siento preparada para el perfil que me estás planteando, ¿no? Es muy, o sea, siento Válido. que sí, por supuesto, claro que sí, ¿sí? Quizá no pueda hacer con este, pero será con otro. Y por eso le llamamos un banco de familias, porque en realidad hay un ejercicio de ir identificando la familia más idónea para que cuide a ese niño, ¿sí? Estamos listos, sabemos cuál es más o menos la situación, el menor está listo. Nos vamos a conocer en el DIF, nos vamos a conocer Mira, te dónde, puedo qué decir que se pasa. pueden conocer, se han conocido en el parque, en el hospital, en pandemia, ¿sí? Ajá. Acá en la Ciudad de México se conocían directamente en las instituciones donde estaban albergados. Entonces, ahí llegaba la familia, llegaban los niños, ahí se prepara, obviamente con medidas de seguridad. Sabíamos que estábamos en confinamiento muy duro. Quizá no venían todos los integrantes de la familia, pero venían los dos más grandes, conocían al niño, el equipo estaba ahí informándole, mira, él es Juan, él es Pedro, es esto, le gusta lo otro. Pues ahí vas a estar un tiempo preparándolo a todo. O sea, puede ser así. Puede ser progresivo también, si quizás son niños que son más grandes, que les cuesta trabajo el desarraigo, digamos, bueno, se preparan para eso. Pero hay niños que han salido directamente de los hospitales, hay niños que han salido directamente de las agencias, en los parques, en las oficinas. Si el niño ya estaba en una casa hogar, las familias pueden ir a la casa hogar para conocerlo. En realidad, esa estrategia se centra en la singularidad del niño. Por eso me gustó mucho lo que decías al inicio, pensar mucho en lo que el niño necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que el niño necesita para poder sentirse seguro? Porque va a ir con una familia, con personas que quizá no conocen, ¿sí? Y a mí me llegó a tocar casos en la que además, pues acompañando a un niño, tienes que generar seguridad, confianza, y que el niño me dijo, yo voy si tú estás, ¿sí? Si tú me acompañas, si tú estás ahí, yo voy, ¿sí? Entonces es muy centrado a la situación del niño. Se pueden conocer en diferentes circunstancias, pero siempre tiene que haber una preparación. No es que entre así nada más de hoy en la mañana estamos y llegan a la puerta, tocan y dicen aquí lo dejo y me voy. No, eso del acogimiento no es así. No. Tenemos, según me dices, menos de 10 años en México con este Ujú, tema ujú. formalizado del acogimiento familiar. ¿Cómo les fue en las pruebas piloto? Eh, Evidentemente nada es miel sobre hojuelas, seguramente hay muchas cosas que aprender, corregir, formar, preparar, pero en general, ¿ha sido buena tu experiencia con estos casos? Sí, mira, en el nivel que lo queramos ver, si lo queremos ver en el caso a caso, ¿sí? O sea, ver a un niño que en 15 días, 3 semanas, un mes que está en acogimiento familiar, si le toma, y hubo casos que lo hicimos, ¿eh? Que le tomamos una fotografía al inicio y una fotografía 4 semanas después y no reconoces al niño, ¿sí? Por su piel, por su expresión, por su rostro, por incluso su fisionomía se ve distinto, ¿no? Por los equipos que se sentían, los equipos me refiero a las instituciones, a los psicólogos, trabajadores sociales que estaban involucrados, que además veían esos resultados en su trabajo, que decían, claro, esto, o sea, por esto vale la pena. Es mucho trabajo, sí, es repensar muchas cosas, sí, pero vale la pena, ¿no? Y a partir de esos programas piloto, después fuimos también acompañando a otros estados como Tlaxcala, Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, que también van sumándose, digamos, a todo este proceso de transformación a final de cuentas, de poder decir, o sea, ¿por qué es tan importante que un niño viva en una familia? ¿No? Oscar, te quiero preguntar a ti. Ya me dijiste más o menos lo que sienten las personas en torno, todo el sistema, pero cuando tú ves que un menor que había tenido una vida muy difícil en sus primeros 2, 3, 4, 6 años de vida y pasa por este proceso de acogimiento y ves los resultados, tú, Oscar, ¿qué sientes
de formar parte de este proyecto del acogimiento familiar? La realidad es que yo me siento personalmente muy satisfecho. Profesionalmente me envicia esto, es algo que me encanta, ¿sí? Porque puedes ver lo importante que es para un niño el poder estar en una familia. Lo voy a poner como un ejemplo y con una experiencia de un niño que me pasó, ¿no? Que me decía él, ¿por qué me están cuidando ellos que no son mis papás? ¿Sí? O sea, yo tengo a mis papás, los ubicaba, sabía, pero ¿por qué me cuidan ellos? ¿Sí? Y yo le decía, porque te quieren, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué me quieren si no soy su hijo? Y estoy hablando de una comunicación con un niño de 6 años, ¿eh? No estoy hablando de un niño más grande, ¿sí? ¿Por qué ¿Por qué me quieren? Porque lo mereces, ¿sí? Porque mereces ser bien cuidado y bien tratado. Y ese es el ejercicio de un derecho de los niños, ¿sí? Que puedan reconocer que merecen vivir distinto, ¿sí? Quizá las circunstancias, las crisis, las condiciones de vulnerabilidad le han hecho vivir cosas muy dolorosas que no hubiéramos querido que viviera nadie, ¿sí? Nadie. Pero pasó. Y si pasó, hay que reparar, hay que rehabilitar, hay que reenfocar. Y esa experiencia con ese niño me marcó. Dije, sí, claro, por eso el acogimiento es importante, ¿sí? Por eso es tan importante. Y en ese caso, ese niño, ¿sí? Pudo procesar que él podía romper generaciones de violencia que había vivido, que además no era tampoco, digamos, sus padres también habían vivido violencia y los padres de sus padres y los padres de sus padres, ¿sí? Cuando ese niño pudo nombrar esto, tenía en sus manos la posibilidad de quebrar esas dinámicas generacionales de violencia y pensarse distintos, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí personal y profesionalmente me tiene en este tema y veo que es importante. Y no es sencillo, ¿eh? O sea, ya lo planteamos ahorita de diferentes líneas que hablan de cierta complejidad, pero vale la pena, ¿sí? Es necesario. La respuesta que le diste fue fantástica. La idea de merecerlo por ser. Fue una respuesta increíble. Te felicito en ese sentido. ¿Pasa algo semejante con la familia de acogida? O sea, finalmente es un grupo de personas que se van a encargar de demostrar ese amor incondicional meramente porque sí, porque existes y porque existe esta frase fantástica de comunidades africanas de para criar a un menor se necesita de toda la tribu. Y esta tribu que somos todos, pero bueno, que aquí está representada por un grupo familiar en particular. ¿Qué le pasa a la familia de acogida cuando reciben, dan este servicio, este amor y dejan ir? ¿Qué te han dicho ellos? Igual voy a plantearlo con un ejemplo de una familia. Porque justo los niños, de hecho es una de las familias de las que te hablaba al principio, ¿no? Los niños de pronto decían, mamá, es que, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vas a dejar de querer? Porque tu corazón no está dividido en 4 partes, ¿sí? Bueno, en ti, en mi papá, en mi hermana y yo. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Ahora vas a tener que dividir tu corazón en 5, ¿no? Y le dijo, no. Bueno, sí, en cierta medida, pero mi corazón va a crecer, ¿sí? Más que dividir lo que ya está, y ella les hizo incluso la metáfora, no sé, de esta película del Grinch, que no sé si has visto que le va creciendo el corazón, ¿no? Le dijo, bueno, ¿te acuerdas como el Grinch? ¿Sí? Le creció el corazón, a mí mi corazón está creciendo con esto, ¿sí? Y el día que él se vaya, ¿sí? Nos vamos a quedar con el corazón más grande. Y esta experiencia la vamos a llevar toda la vida, ¿no? Y eso es así, en realidad. Todas las familias que porque hemos hecho varios encuentros con familias, videos, testimonios, dicen eso. A veces creen que las familias le van a dar a los niños. Así lo dicen, pero al final fueron los niños que les dieron una experiencia a la familia indescriptible, invaluable. Incluso hasta para procesar situaciones muy dolorosas. Ejemplo, una familia de acogida durante la pandemia falleció, ¿sí? Ya era una persona mayor, ella siempre había acogido a bebés porque decía, yo ya no quiero, ya niños más grandes no puedo, yo me especializo en bebés, los cuido y cuando encuentren a su familia, yo las voy a entregar para que vayan. Incluso les decía así a los bebés, les decía, allá afuera hay 2 ángeles que te están buscando, ¿sí? Cuando te encuentren, yo te voy a llevar y te voy a entregar. Y así se los decía a bebés, no estamos hablando de niños, a bebés, ¿sí? Bueno, ella falleció, ¿sí?
Y la lectura de la familia fue, digo, es una pérdida y una pérdida fuerte, ¿sí? Y la lectura de la familia fue, esto fue lo último que ella tenía que hacer en esta vida, ¿no? Y eso les ayudó a procesar ese dolor y esa separación, ¿sí? Entonces, así puedo seguir con, No, con, con son más. historias tremendas, tremendas. Oye, Ujú. Oscar, me gustaría que nos dirigíamos un poco hacia el final. Las historias que planteas suenan fantásticas en un sentido incluso más allá de la realidad. Nos están escuchando muchas personas, personas que a lo mejor tienen características para convertirse en una familia de acogida, pero también nos están escuchando muchos que no. Sin embargo, creo que es un tema importante que empezar a poner sobre la mesa y así como cada vez más, y qué bueno, hemos escuchado más sobre el feminismo o sobre la diversidad de género o sobre los derechos humanos y son temas que empiezan a resonar socialmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que estamos escuchando este mensaje de que esto existe de 2014 para acá, para empezar a ponerlo un poquito más ahí en la conversación, en que no sean temas ocultos, en que se entienda como algo que tenemos que hacer? Tenemos que cuidar a nuestros menores, tenemos que hacer que entre todos nuestro corazón crezca. Aparte de escuchar este podcast y conocerte, ¿cómo más debemos de empezar a empaparnos del tema de la adopción en general, de los derechos de los menores, pero del acogimiento familiar? ¿Por dónde nos quieres empezar a señalar el camino? Pues creo que lo principal es reconocer o empezar a pensar esto que le decía el niño, de el derecho que tiene, el merecer ser bien tratado, bien cuidado, y que eso, como también lo decías, es responsabilidad de todos, ¿sí? Empezar a hablar del tema, sacarlo ahí, si estoy o no estoy de acuerdo, ¿no? Si creo que soy capaz o no soy capaz, poder ponerlo en la mesa. ¿Podríamos? Es más, te puedo decir que cuando damos charlas, pláticas a familias, lo primero que ocurre es que va uno de los integrantes y dicen, lo primero que hacer es tengo que hablarlo con mi familia, ¿no? Tengo que hablarlo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, ¿sí? Empezar a poner el tema, ¿sí? Porque la niñez es responsabilidad de todos. La niñez nos necesita también. Y de cierta manera, también somos beneficiarios de que empecemos a cambiar ese chip. ¿Qué pasa si un niño se está institucionalizado toda su vida? Y pasa, hay casos, ¿sí? Hemos visto casos que crecen en las casas hogar, ¿sí? Entran a los 3 años, salen a los 18, porque supuestamente ya son mayores de edad, ya tienen la capacidad de autonomía. Yo conozco a pocas personas que a los 18 años sean realmente autónomos y capaces de sostener una vida, Y digamos, personas que vienen obteniendo herramientas de herramientas su toda su familia. vida. Sí, Exacto, sí, exacto, sí. exacto. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué va a ocurrir con ese chico? Va a replicar lo que sabe, ¿sí? Lo que aprendió. Y hemos visto muchos casos donde los hijos de niños que estuvieron en casa hogar ahora están nuevamente en la casa hogar, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Que ese es un problema que hay que atender todos de manera sensible. Entender, no, nuestra directora en la organización es Matilde Luna, ella habla mucho de no apropiarnos de los niños. Los niños no son cosas, los niños son sujetos. Y tienen sujetos que hay que cobijarlos, entenderlos en su singularidad y en ese sentido también poder reconocer, porque ese era un desafío de pronto. Decían, yo no sé si lo pueda, si cuando me lo vayan a quitar, ¿no? Es que no te pueden quitar algo que no es tuyo, ¿sí? Un niño tiene una vida singular, que tiene que generar su autonomía, protección, por ejemplo, cuidado, ¿sí? Necesita de un adulto que lo acompañe, pero tiene que crear su propia historia, ¿no? Entonces, ¿qué es? Empezar a poner eso, empezar a hablar de eso en las familias, y toda familia que hemos visto también en el acogimiento familiar tiene una función, ¿sí? No todas son para todo, pero todas tienen una función, y animarse a escuchar. Si por ahí ven los DIF lanzan alguna convocatoria, mensaje, video, nosotros mismos en nuestras redes sociales de pronto ¿En cuáles? compartimos relaf.org, Relaf. relaf.org. Estamos en Instagram, en Facebook, estamos en Twitter, estamos, bueno, en nuestra página, digamos, está. Entonces, ahí estamos publicando nosotros también videos, testimonios, experiencias, incluso convocatorias de pronto, ¿no?
Entonces, Oye, Oscar, me llamó la atención lo que dices de que no te pueden quitar algo que no es tuyo. No te pueden quitar a los niños porque no son tuyos, ¿no? A los menores. Pero incluye, y me parece interesante esto, incluye a tus hijos biológicos, ¿no? Es que ¿a dónde vas? Si yo soy tu padre, tu madre, espérame, no, 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 no. Es tu responsabilidad amar, cuidar, apoyar, fomentar, proteger, pero no eres de mi propiedad. exacto, exacto, exacto. Eso aplica, y eso es un desafío bien fuerte para la crianza en este momento, digamos, ¿no? La clásica es decir, es mi hijo y yo hago lo que quiera, ¿no? Sí, hay una relación de parentesco, por supuesto, y de Claro, mucho amor, claro, responsabilidad, claro. pero no es una cosa. Y eso tiene que ver con reconocer a la infancia como sujetos, de escucha, de singularidad, de que requiere una medida, un traje a la medida, digámosle, de acuerdo a la situación que está viviendo. Oscar Melchor, me dejas con muchísimas sensaciones, preguntas, ganas de seguir platicando del tema. Muchas gracias por tu generosidad de todo el trabajo que haces, pero por venir a platicar con nosotros, poner este tema sobre la mesa. En verdad, muchísimas gracias. Me gustaría reiterar las redes donde tú sientas que podemos aprender más y vías de contacto contigo en particular, donde te podemos encontrar. Sí, mira, bueno, en redes es sencillo, Relaf, R-E-L-A-F, Relaf. Así nos ubican tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestra página. Ahí en nuestra página publicamos todos los materiales que tenemos. Quien quiera conocer, ver, ahí hay información. Tenemos una biblioteca digital, experiencias, videos. En YouTube, perdón, también ahí subimos videos, pueden verlos. Directamente conmigo en mi correo electrónico, que es oscar.melchor@relaf.org. Ahí estamos pues disponibles, atentos y bueno, que el mensaje se siga difundiendo. Porque es así, el acogimiento hay que crear una bola de nieve que cada vez se vaya poniendo más en la mesa, se pregunte. Hay gente que nos dice yo no creo en eso, bueno, está bien, habrá que escucharlo, habrá que verlo, desde dónde, perfecto, pero hay que darle un lugar, ¿sí? Y bueno, obviamente que agradezco enormemente también la invitación. Híjole. Y una disculpa si de pronto a veces me gana la emoción y mezclo algunas cosas, pero es un tema que es así, es apasionante. Es un tema apasionante, es un tema profundo. Ojalá que nuestro corazón crezca. Oscar, de verdad, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas.